Muy buenas noches, amigas y amigos del Estado de México. Les habla su servidor, diputado Max Agustín Correa, presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso del Estado de México. Estoy convencido que juntos podremos revertir la vulnerabilidad en la que se encuentra la sociedad mexiquense ante la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada COVID-19, que constituye el más grande de los desafíos vividos en México en su historia contemporánea. Sus antecedentes son la gripe aviar española, que en 1918 acabó con la vida de cerca de 300,000 personas en nuestro país, justamente cuando se estaba conformando el gobierno emanado de la Revolución Mexicana en aquellos años. El otro antecedente es la epidemia provocada por el virus de la influenza A H1N1, que en 2009 causó 2,000 muertes en el territorio nacional. A la fecha, el SARS-CoV-2 es incurable. Su aparición como pandemia global ha llevado a las autoridades de todo el mundo, sin importar el tipo de gobierno, a tomar medidas de distanciamiento social para evitar el incremento de casos y disminuir en lo posible las pérdidas humanas. Debido a los dañinos hábitos alimenticios provocados en nuestro país por las grandes cadenas refresqueras y de alimentos procesados, la población mexicana hoy es más vulnerable a los estragos del SARS-CoV-2 por los millones de personas que padecen sobrepeso, hipertensión, diabetes o inmunodepresión. A finales del mes de abril, el promedio de muertes era de 100 personas al día. Solo 11 días después es de un promedio de 200 personas en nuestro país. Al corte de hoy, lunes 11 de mayo, en el Estado de México suman 6,155 casos positivos de COVID-19 y lamentablemente 506 personas han fallecido en diversos municipios de nuestro Estado de México, de un total de 3,573 defunciones que se ha reportado hoy por la noche como defunciones en nuestro país. Ante este panorama crítico, donde la pandemia impacta con el 63% de los casos en la región nororiente de la zona metropolitana del Valle de México, las afectaciones a la vida de las y los mexiquenses se reflejan principalmente hoy en lo económico, debido a que miles de personas tienen su sustento en la economía informal. A esto se suma que en la entidad los centros hospitalarios son insuficientes para brindar atención oportuna, digna y de calidad a las personas que enfrentan cuadros de COVID-19. En medio de la incertidumbre, desde esta presidencia de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Honorable Congreso del Estado de México, se reconocen los destacados esfuerzos que en materia de gestión de riesgo, bajo un enfoque metropolitano de los presidentes municipales del Valle de México y del Valle de Toluca, como del municipio de Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, con su plan GECAT de apoyo a la población de ese municipio, que es el más poblado del país, o el municipio de Nezahualcóyotl, con su policía de proximidad que promueve la solidaridad entre los vecinos para ayudar a los más vulnerables en ese territorio, las tareas que está haciendo
la presidenta municipal de Texcoco, el presidente municipal del municipio donde vivo, mi compañero Raciel Pérez Cruz, que está intensificando los llamados a quedarse en casa, la sanitización de los espacios públicos, y que ha puesto en marcha ahora un programa de entrega de ayuda alimenticia para las familias más vulnerables, sumando a lo que yo he ya realizado también en esa materia en este municipio. Destaco también las tareas del presidente municipal de Toluca, nuestra capital del estado, y todos ellos, desde su responsabilidad municipal, ponen al servicio de sus gobernados toda su capacidad operativa para salvaguardar la vida e integridad de la población, siempre en coordinación con autoridades, principalmente del gobierno federal, aunque también hay que decirlo del Estado de México. Para nosotros, la suma de esfuerzos de estos gobiernos municipales dan certeza a la gente. Este constituye el rumbo a seguir para que juntos encontremos las mejores soluciones a los retos en el campo económico, social, de salud pública y seguridad humana relacionados con la pandemia del COVID-19. Desde el Congreso del Estado de México, y dados los múltiples reportes que hemos recibido de denuncias ciudadanos, valoramos que lamentablemente el gobierno del estado pues se ha quedado en casa, y en muchos lugares los ciudadanos mexiquenses sienten la ausencia y la carencia de empatía del gobierno del estado con el sufrimiento de las y los mexiquenses. Y esto se ha agravado con los rumores que se han promovido en algunos municipios, alertando o llamando a la desobediencia, o corriendo rumores de que las acciones de sanitización, más que promover la defensa frente a la pandemia, están promoviendo la propia pandemia. Son rumores que no ayudan definitivamente a superar esta situación. Por eso, esta presidencia legislativa propone al gobierno estatal, en especial a sus secretarios de gobierno, de salud, de desarrollo económico, a la secretaria de desarrollo agropecuario, que caminemos juntos construyendo las sinergias necesarias para hacer realidad los planes y acciones de apoyo a la asistencia social, la pequeña empresa, a los ejidatarios e indígenas productores en el campo mexiquense. Es necesario fortalecer el sistema estatal de salud ante casos como el que se presentó en el Hospital Las Américas de Catepec y el Hospital General Errejón de Atizapán, y revisar la reducción de riesgos sanitarios no considerados en los atlas de riesgo estatal, mirando hacia el campo y hacia la zona oriente de nuestra entidad, hacia el sur del Estado de México, hacia las zonas indígenas, para comenzar a revertir la vulnerabilidad social que hizo posible que la pandemia se concentre sobre todo en la región nororiental de nuestro estado, en pleno siglo XXI, donde hay grandes avances científicos y tecnológicos. Desde esta Comisión de Gestión Integral de Riesgos se reconoce el tremendo esfuerzo de enfermeras, de compañeros de intendencia en los hospitales, en las clínicas, de los doctores, las médicas, los médicos, los especialistas, integrantes de cuerpos de seguridad pública, de seguridad privada, miembros de corporaciones de bomberos y de atención prehospitalaria, recolectores de basura, marinos, militares, miembros de la Guardia Nacional
quienes enfrentan la pandemia con los recursos materiales de los que disponen, aún bajo el riesgo que les representa enfrentar en su propia integridad personal. Esta presidencia de la Comisión de Protección Civil reconoce del mismo modo a las y los empresarios que han sido empáticos y solidarios con sus trabajadores, garantizando su derecho al trabajo y a la seguridad social, aún en las peores circunstancias económicas en las que hoy está nuestro país por esta pandemia. En ese sentido, quiero decir que este contexto pandémico obliga a que los poderes ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial del Estado de México actuemos en armonía, en colaboración, que no seamos sumisos a la realidad que enfrentan los internos del sistema penitenciario mexiquense. Además de presentar allí un gran hacinamiento, hay personas presas por delitos que no cometieron o por conductas señaladas en la reciente Ley Federal de Amnistía, y por ello pensamos que es urgente que legislemos y promulguemos una ley estatal de amnistía que, además de garantizar el acceso a la justicia a quienes se les ha negado, contribuya a disminuir la población penitenciaria y así evitar que se conviertan en incontenible los contagios de COVID-19 en los penales. Esta presidencia de la Comisión de Gestión Integral de Riesgos coincide con el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, cuando llama a hacer un frente común al odio ante la pandemia. En el Estado de México estamos trabajando para revertir con acciones inmediatas la vulnerabilidad social de las zonas del sur, del oriente, del norte de la entidad, las zonas indígenas, las zonas rurales, las zonas urbanas de mayor vulnerabilidad y pobreza, fortaleciendo el impulso a las cadenas productivas que garantizan vida para millones de personas del campo y la ciudad, en apoyar con asistencia social a quienes quedarse en casa implica una condena de empobrecimiento, de hambre y enfermedad. También quiero decirles que trabajamos para brindar acceso a la justicia a quienes fueron encarcelados injustamente. Estas acciones en su conjunto constituyen el mejor acto de amor en el que podemos trabajar los poderes locales y la ciudadanía para que juntos salgamos adelante, seamos empáticos y responsables del sufrimiento que viven hoy día cientos de miles de mexiquenses. Estoy seguro que vamos a salir adelante de esta pandemia, que vamos con el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, con las orientaciones oportunas, basadas en datos y estudios científicos del doctor Hugo López-Gatell y de nuestras autoridades municipales, estatales. Vamos a superar esta pandemia y vamos a regresar a una nueva normalidad de mayor bienestar y de mayor justicia para todos los mexiquenses. Por eso mantengámonos en casa, mantengámonos unidos y mantengámonos con el optimismo, porque vamos a salir adelante. Muchísimas gracias, amigas y amigos del Estado de México.